amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy yo tengo un invitado súper especial. ¿Qué creen que sea? Ali, ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? un árabe en México. Andamos, ¿cómo estás? Por fin nos conseguimos, porque bueno, ya llevamos como 2 años hablando, pues diciendo cuándo vamos a grabar, y por fin sí tuvimos la oportunidad de conocernos. Yo decidí este video hacer muy cultural acerca de la cultura de Egipto y la cultura árabe. Y como a mí me gusta mucho aprender, y sé que a ustedes también les encanta aprender de mis videos, decidí que podríamos aprovechar esta opción tan increíble de tener un extranjero tan exótico junto a mí. Con gusto, claro que sí. Y pues platicar poquito, probar algo de la comida típica árabe. Así es. Y pues Vamos a ver a qué más aprender. nos cuentes. Vamos a aprender mucho sobre los países árabes y así. Yo soy egipcio como tú eres mexicano. Y yo soy árabe como tú eres latino. Porque los países árabes son muchos países, que son 22. Así que vamos a comer, vamos a engordar, vamos a ser gordos y sexy como siempre, como ustedes saben. Y vamos a aprender un poquito sobre mi mundo, como yo estoy aprendiendo sobre esta hermosa cultura mexicana. Por cierto, leí en internet que en México la comunidad árabe es enorme, es más de 1 millón de personas. ¿Más de 1 millón? Imagínate. Yo no sabía esto. Pero ustedes entre su comunidad se llevan mucho o Sí, no? claro, porque hablamos la misma idioma. A mí, el primer año aquí en México, yo no conocía árabes y me extrañaba mucho de como, yo quiero hablar en árabe, porque yo no hablaba español tampoco, hablaba en inglés y dije, extraño mi idioma y empecé a olvidar, porque cualquier idioma es práctica. A veces cuando hablo con mi mamá, me confundo y no recuerdo la palabra y le digo, es que yo quiero hacer esto y... ella me dice la palabra, ¿tú refieres qué? Nos Esto. pasa a todos lo mismo. Y yo como, sí. en mi mente así dije, no manches, o sea, estoy olvidando mi idioma nativa. Ya conocí que hay muchas mezquitas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todos los estados casi creo. Por religión también, la gente se van a rezar cuando hay fiesta. De nosotros como musulmanes lo conocen. Yo tengo muchos amigos árabes aquí que llevamos muy bien, que ayudamos entre nosotros también, y pues yo lo tengo un lugar muy especial en mi corazón. Bueno, y ya que estamos aprendiendo sobre la cultura árabe, Ali me trajo a un restaurante que es un restaurante libanés, ¿verdad? Sí. Pero la comida es muy parecida con la egipcia, o pues tiene... Mira, los países árabes son 22, 10 están en África y 2 están en Asia. Todos los países que hablan árabe son árabes. Y la comida en general sí es muy parecida, tenemos muchos platillos, pero cada país tiene sus platillos especiales también. Egipto está en el norte de África, es un país de 100 millones de personas. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes. De hecho, he leído que de todos los árabes son 90% los musulmanes y los 10% son cristianos. Así es. Bueno, entonces pues me vas ahorita a enseñar qué es lo más típico, que pues dices, pues eso lo tenemos que probar. ¿Comes mucha comida árabe aquí en México o pues prefieres más la mexicana? Los dos. Pero vamos a ser honestos e inteligentes. Voy a ser honesto, en cualquier lugar que yo haya probado comida árabe aquí en México, no es lo mismo como lo pruebas allá en Egipto. Pues sí, claro. Es como comiendo tacos allá en Egipto, no es lo mismo. De hecho, yo he probado tacos allá en Egipto en un buffet y la verdad tenía la idea de que horrible, la comida mexicana es horrible. Esto no lo vuelvo a comer, guacala. Pero cuando vienes a México y te comes... por ejemplo, yo acabo de regresar de Monterrey, cortes de carne o comes en una puesto en la calle, todo esto, eso está muy rico. Lo como todos los días. De hecho, yo he vivido también en Guadalajara como 2 años. La birria allá, como lo cocinan y así, es muy rico. Yo siempre vivo así como de México, son 32 países chiquitos adentro de un país muy grande. De hecho, yo estoy ahorita recorriendo los 32 estados, así que bueno, síganme en mi canal de YouTube. Sí, chequen sus videos porque van a salir muchos videos muy interesantes acerca de varios estados del país. Entonces, no hay mejor que comer la comida en su país. En su país.
Bajando luz, la chiche. Bueno, la cuestión es que pues no todos tienen posibilidad de viajar a los países Claro, árabes, claro, a Egipto. claro. Entonces, pues también yo siento que es muy bonito, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay muchísimos lugares con la comida árabe para que Sí. uno pueda aprender sin tener que salir de la casa. O sea, claro, como dijiste, no va a ser nunca lo mismo, pero por lo menos acercarnos un poquito a cultura, a las tradiciones Claro. de esta forma gastronómica. Bueno, yo bien emocionada viendo en la carta que hay un café árabe, pero alguien me dice que el café árabe es tan fuerte que me va a poner como mal. No mal, pero quiere alguien que es fan del café. Bueno, yo sí soy fan del café, pero como ya es mi tercera taza, yo creo que... Desde hoy somos a las 10 de la mañana. No, es que yo no puedo despertarme y no tomar un ¿En café. serio? Si me dirías que es fuerte, pues me tomaría uno así, pero ya como es tercera, yo creo que ya no... ¿Cuántas tazas tú tomas al día? Pues 2, 3. Pero solamente en la mañana, no me despierto si no tomo. Entonces pues decidí votar por un cappuccino, como siempre. Vale. Ali me estaba platicando que como su cultura es un poco, decir, cerrada, sería correcto decir eso en el tema de relaciones mujer-hombre, pues me surgió una duda, ¿a qué edad en tu país la gente se casa? O sea, no es que edad, hay gente que se casan muy jóvenes y hay gente que se casan grande. O sea, yo tengo algunos tíos que se casaron como 32, 35. Hay otros amigos míos que se casan 20, 22. Pero la mayoría de la gente que termina en la universidad se casan unos 22, 23. Allá es muy caro casarte. Porque para tener novia, lo debes dar oro, regalar oro. Para que ella te da la mano, para que ella acepta que somos novios. Entonces el tema de que tú te vas hablando con la familia, me gusta su hija, yo quiero pedir su mano, que sea mi novia. Entonces que ellos aceptan, llevas la chica a la tienda de oro y como tú quedaste con la familia como, lo vas a regalar 30,000 pesos de oro, 50,000 pesos de oro. Hay gente rica, depende también del nivel de la gente, de la clase de la gente. Hay gente rica que regalan oro de 200,000 pesos, medio millón. ¿Y si es la gente pobre, también tienen que regalar oro? O... Ajá, pero la cantidad baja, 10,000, 5,000. Baja la cantidad porque el oro en Egipto está caro. Pero, por ejemplo, ¿cómo es? La gente, cuando nace un hombre, ya la familia empieza a orar para su casamiento. No, ¿o el hombre eso es lo en el hace. momento? Ok. El hombre tú trabajas, por eso yo digo que es difícil. Por ejemplo, tú hasta el 21, terminas 21, 22, terminas la universidad, te vas a trabajar, ahorras, a veces que la familia que es media clase, tú pueden ayudar, te ayudan, te ponen algo. Pero normalmente el hombre que paga. Después de novios, casarse. eso es puro novios. Puros novios. Es novios. Luego, a ver, luego se casan y hombre sigue regalando a su mujer. Es depende que él quiere o no. O ya como que ya te regalé y pues ya. Es depende ahí que el no hombre ya importa. quiere o no. Hay chicas también que no aceptan oro, o sea, porque te ama. Ella dije, yo me quedo contigo y no quiero nada. Y ella no quiere el oro. Pero esas son poquitas chicas que hacen esto. En este caso, en la depa, la mitad mujer y la mitad del hombre. Pero el hombre paga la boda. Y en la boda, normalmente la gente lo hace en grande. Por el costumbre. Porque siempre la chica de que... Es que mi prima lo hizo su fiesta no sé qué dónde. Y yo quiero mejor. Y yo no que sé qué. Y nada, después la gente viene a la fiesta y nada más burros y chismosos. Es que no me gusta la comida. Es que no me gusta el vestido de la novia. Es que no sé qué. Y la gente viene nada más para chismar y comer. Bueno, yo creo que está en todas las bodas. Aquí en México también, Yo creo que es lo mismo. Dices que tu mamá ya dice que Soy ya, grande. ya Sí, mi llegó mamá el me tiempo. dice, ya estás grande, 27, que tienes a alguien en tu vida, pues ya cásate. Para nosotros es como ya, o sea, quiero ver, como yo soy el mayor de mis hermanos, mi mamá quiere ser abuela. Entonces como, o sea, ya quiero ser abuela, ya estoy. Mi mamá no es grande, ¿Y tú mi qué mamá piensas? tiene 48 años. ¿Y tú qué piensas? Estoy esperando que llegue alguien en mi vida. Nosotros como árabes, casar para nosotros es para toda la vida.
es casar, aunque nosotros podemos casar con 4. Es otro tema. ¿Cuatro es máximo o 4 puede ser? esposas, sí. O Pero puede 4 ser dos, máximo, una, te divorcias y te casas otra vez. Pero es otro tema, como el tema que yo dije ahorita del dinero, que es muy caro, entonces la gente no se casa. Ok. Nada más pues se queda con una. Yo nunca he casado en mi vida en Egipto uno que está casado con 4. Es difícil, es dificilísimo. Pues sí, Imagínate mantener- casando, vamos a decir 2, con 2 mujeres. Ah. Pagas aquí oro y aquí oro. Te casas. Y después, normalmente en la vida normal, aquí dejas 1,000 pesos, aquí 1,000 pesos. Comida aquí, comida aquí. Luego cuando hay niños, o sea, Niños, si son, imagínate, ajá. un día aquí y un día aquí. ¿Tú ves posibilidad en tu vida que tu futura esposa no vaya a ser árabe, podría ser de otra cultura y otra religión? O mexicana. para- Lo que yo estoy buscando es personalidad. ¿Sí me explico? Sí. No me importa qué color de piel, qué idioma hablas. Cuando encuentras a alguien dices, aquí me quedo. ¿Sabes? Entonces es como... Sí, yo sí sé. Porque ella va a contar a nosotros esta historia también, de amor. Para que tener novia es difícil. ¿Y por qué voy a lastimar a una persona conmigo? Que yo ando viajando y quiero cruzar México. Podría ser una novia que también le guste viajar y que sea tu Puede ser. compañera de la vida, porque también es un poquito de pues encontrar en tu vida a alguien quien va de la mano en todas tus locuras y aventuras. Puede ser. Tengo otra pregunta que, bueno, también son cosas culturales. Los matrimonios sí hay arreglados, o sea, que familia decide que mi hijo va a casarse con la niña de este vecino, sí. o si le dan posibilidad de pues enamorarse, elegir Depende mucho de la persona. de persona o de la familia. O sea, sí, De la familia, o sea, claro, sí y la hay, persona- hay familias muy conservadoras, me imagino. Hay familias así, y hay familias también de que, tú te casas con tu prima. Nosotros podemos casar con las primas, porque aquí en México no lo hacen, pero claro. nosotros sí. Lo podemos casar con la ley y con la religión. El árabe es un idioma que tiene 28 letras del alfabeto. Y nosotros escribimos derecha, izquierda. El alfabeto es totalmente diferente porque juntamos las letras, es como fueras ventando. Ahí, por ejemplo, nosotros en árabe no tenemos P, como pesos y besos. Es un idioma muy fuerte de que cargas mucho aire en tu estómago y en la garganta para pronunciar fuerte. Por ejemplo, voy a hablar en árabe. Assalamu alaikum, عاملين ايه؟ كله تمام؟ ماشي الحال. Es como la gente como... A ver, ¿qué me dices o qué? ¿O de dónde o cómo? Muy complicada, pero está bonita. Bueno, y luego cuando me preguntan, pues eres rusa, pues es que su alfabeto está cañón, que no se entiende, que parece que escribe en chino. Amigos, cuando se escribe el árabe, yo siento que con el ruso todavía algo se puede entender, o sea, algunas letras muy parecidas. Sí. Pero cuando escriben árabe, o sea, no tengo ni idea qué está Total, ahí. mira esto. Eso es en árabe. Esta foto aquí ahorita está en árabe y es derecha. Yo puedo entender esto. Entonces, ¿qué escribimos? ¿Puedes escribir mi nombre? Ok, Caterina, ¿cómo se escribe? Caterina. Muchos puntos. Caterina, derecha izquierda. Katirina. Caterina. Oye, ¿y en tu celular Tengo qué letras son? Tengo teclado de 3 idiomas, inglés, español y árabe. A ver, ¿y cómo se...? O sea, no entiendo cómo poner, por ejemplo, A ver. esto en un teclado. Por ejemplo, mira, que vamos aquí, Caterina, lo que escribimos esto, Ajá. lo vamos a escribir aquí. El teclado solito se junta las letras porque él sabe, se junta algunas y otras no, porque es Wow. especial para el árabe. Wow. Todas esas son el alfabeto de nosotros y bienvenidos al mundo árabe. Esto en árabe eso se ajá. llama wara ainab. Wara ainab. Son las hojas de la uva. Ah, Lo limpian, ok, lo sí. hierven y lo cocinan adentro. Hay arroz, hay una salsa especial. En árabe se llama mashi.
Bueno, en Egipto nosotros los llamamos así. Entonces en español lo cambian los nombres a veces en algunos platillos, pero por ejemplo el shawarma es shawarma, falafel es falafel. Sí, claro. Bueno, como es una mesa mexicana, aunque comemos comida árabe, no puede faltar el chilito. Así es, y la salsa tampoco nosotros llevamos salsa con la comida, pero que es como estamos en México. ¿Ustedes no comen picante? Es depende de la persona. Pide, yo quiero picante, pero la mayoría de la gente no. Comemos más bien con salado, mucho salado. Tenemos un queso allá que se llama el queso viejo, Giebna Adima, como se dice en árabe. Y es un queso que lo ponen y le ponen mucho sal, lo tapan por un mes o dos y cuando sale, este es muy salado, como muy amargado. Y a la gente le encanta esto, comer salado con la comida. Aquí en México comen mucho picante, que es chile y así. Pero bueno, es una ahorita de la salsa. ¿Y tú ya aprendiste a comer chile aquí o sigues sin comer picante? Sí, a veces cuando ¿Ya necesitas enchilarte un poquito? me retan o algo así, sí lo hago. Pero yo no soy de picante, pero a ver, aguanto. ¿Qué nos dijeron que hay? Aquí tenemos pan pita dorado y pan blandito también. Es el mismo pan, pero eso está... Ajá, exacto. El olor, no imaginen, amigos. Bueno, yo siempre en mis videos digo que la gente que salen conmigo vamos a ser gordos y sexy. Bueno, los sexys ya estamos. Ahorita falta engordarnos tantito. A ver, dale. Nosotros... Esta cosa me gusta mucho. A ver, pronuncia esto. Bism. Besm. El Bismillah es como Besmelea. de religión del Islam, que es como por el nombre de Dios. Besmelea. Yo solamente sé en árabe salam aleikum. Salam, ok, y aleikum luego salam. Y luego le contestan aleikum salam. Ya. Tú vienes preparada, ¿eh? A ver, ¿cómo te pareció esto? Muy rico. Ahora voy a probar que dijeron que es tequito. ¿Cómo dijiste que se llama? No sé cómo lo dicen en español, la verdad. Pero es mahshi. Vamos a probar mahshi. ¿Qué es? Ese es col, me imagino. Ajá, sí. Col también relleno de arroz carne y carne con arroz. Así es. ¿Qué carne es? Es res. Súper rico. A ver, yo voy a probar yo, porque yo no probé. Bueno. Está rico. Esta shawarma aquí, yo lo confirmo. Esta está buena, ¿eh? Está bien hecha. El sabor está muy rico y la carne está buena, ¿eh? Eso me dijiste que es falafel, Falafel. ¿correcto? Pero ¿se come así o se tiene que prepararlo de una manera? Lo puedes probar así solito si quieres, primero y después con pampita. Eso es la carne de... No, es pura verdura, eso es vegetariano. ¿Eso es verdura? Es pura verdura, es garbanzo con verdura frito. No tiene Wow. nada de carne. Después lo puedes llevar con pampita. Lo cortas así, lo pones y pones tu ensaladita y así. ¿Lo tengo que poner ahí adentro? Ajá. Así. Eso. O sea, falafel decir es una shawarma vegetariana. Exacto. Amigos, yo no pedí shawarma, bueno, Ali sí lo hizo. ¿Por qué? Porque en Rusia comemos un montón shawarma, no es algo muy sorprendente para mí. Además, hace 2 días yo hice una shawarma casera en mi casa. Entonces, ¿ves? Algo sí conozco de tu cultura, ¿eh? Ya tú sabes. Pero falafel no. Con el pan y la verdura me imagino que es diferente. Cuando lo probaste solo ahorita, no es con el pan y así. Bueno, los dos están ricos, ¿eh? Ok, muy bien. Eso me alegre. Mucha comida. Mucha comida. Y la chica está emocionada. ¿Cuál es que te gustó de estos 3? Las hojas. Yo creo que falafel. Falafel. Hasta ahorita estoy pensando que lo quiero aprender a preparar en mi casa. Es fácil, ¿eh? Hay videos en YouTube mucho. Yo he hecho videos en mi canal haciendo falafel. Le estaban explicando a Ali los postres que tienen. Ya que nos han traído postrecitos, los vamos a probar. Eso. Esos son dulces típicos de Egipto que comemos mucho. Normalmente nosotros comemos mucho azúcar. Mucha gente allá tiene diabetes. La mayoría de la gente por comer mucho dulce. Esos son postres que lleva miel de azúcar. De hecho, ¿sabes qué? Bueno, no sé si la gente que nos está viendo lo sabe, pero por ejemplo, en Rusia, los dulces árabes
siempre se han considerado como los mejores del mundo. Es como vas a una tienda y si hay dulces árabes es como wow, aquí me quedo. O sea, sí, realmente pues la fama de los dulces de tu país sí han llegado Tenemos muchísimo mucho más. tipo de dulces también, mucho tipo. Eso nada más son 2 tipos. Pero tenemos mucho que cuando te vas a Egipto te vas a regresar con diabetes. ¿Cómo se come? ¿También de la mano? De la mano. Normalmente lo agarras y lo comes. Si lo quieres cortar con esto, No, lo voy a está cortar. bien. Es normal que se... Sí. Oh, aprendiendo Por eso- a comer dulces árabes. Pero eso normalmente lo agarras así y lo muerdes. O sea, sí. A ver. Mm, Es como crujiente, dulce. Es una... como powder. Ajá. Tiene miel, ¿no? Azúcar, como azúcar de miel. Y son parecidos, ¿no? Son parecidos, pero la forma de hacerlo es diferente. Mira, escucha esto. Qué rico. Muy bueno. ¿Cuál te gustó más? No sé, no puedo elegir. Los dos son buenos. De hecho, ahorita ya estoy sintiendo que no voy a poder moverme de esta mesa. Porque comimos tanto que... Miren, amigos, Ali ya acabó casi todo. Y yo que dije, ya no puedo, Es que ya yo no puedo, eso yo no lo tengo todos los días. Lo estoy disfrutando, pero está muy dulce. Y me hace hacer como así, mucho azúcar. Hasta me subió a la cabeza. Gracias. Hoy va a ser mi primera vez en una mezquita, pero está cerrado. Y además me preparé. Ali dijo que como tengo que llevar una falda larga, o bueno, un vestido largo, cuerpo totalmente tapado, pues también me dijiste que debo tapar mi cabeza. Sí, el Pues cabello. también los ortodoxos también para entrar a la iglesia la tapamos. Sí. Eso se llama hijab. Hijab en árabe. En árabe, hijab. Hijab. ¿Hay misas todos los días o cómo es el proceso? No. Ustedes rezan todos los días. se 5 despiertan? veces al día. 5 veces al día. Ajá. Wow. El día así como el de la misa, que es el viernes, como el domingo, vamos a decir, donde se junta todos y se reza y la gente, la persona que sabe más sobre religión sube y habla a la gente sobre religión y así la gente reza juntos y así. Pero por la pandemia está cerrado. La pandemia sí está cerrado. También el Ramadán es un mes donde nosotros ayunamos todos los días, casi 30 días, desde que sale el sol hasta que se baja el sol, sin agua, sin comida, sin nada. Tú cuidas mucho tus tradiciones, ¿verdad? No vamos a decir que soy muy religioso, pero sí rezo, sí ayuno y así. Pero hay cosas que no hago. Bueno, Las personas que no sean musulmanas, pero por ejemplo como yo quieren conocer una mezquita, ¿sí pueden entrar? sí, claro. O sea, también nada más cuidando las reglas. Bueno, para mujer ya dijimos que es venir todos tapados. Sí. Y hombre, no hay ninguna regla o también hay algo que debes De saber. los hombres, pues también no mostrar así como, vamos a decir, no puedes rezar con short como hombre. Debe Ok. que lleva así como abajo de la rodilla o algo así para poder rezar. No puedes quitar la playera. Necesitas cuidar estas partes también para poder rezar y así. Silencio. Normalmente una mezquita, o sea, no lleva nada. No hay estatuas, no hay nada. Es el piso, tiene tapete, rezas en el piso. Ya, eso es todo. Ok. No lleva mucho cosas adentro. Es una mezquita normal. Y bueno, amigos, eso fue todo para el video de hoy. Espero que a ustedes les hayan gustado nuestros recorridos, que han aprendido algo nuevo sobre la cultura árabe y sobre el Egipto con Ali. Sí, muchas gracias a ti por tu tiempo, por la plática. Pues es un poquito sobre mi cultura. Un día regreso, ojalá, y puedo mostrar más en persona. Y coman comida árabe, está rica. Prueban cosas nuevas. Comen más el shawarma, el falafel. Y prueba y tal vez te gusta, tal vez no. ¿Quién sabe? Bueno, mientras tanto, yo aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Ali para que ustedes también lo puedan seguir y pues seguir aprendiendo sobre su cultura y pues viendo sus experiencias de como un extranjero, un árabe, se la pasa bien en México. Así es. Así que
todos son bienvenidos en mi canal. Y como dije, estoy cruzando los 32 estados en México y aprendiendo sobre México y su comida y su cultura y su gente. Bueno, espero que les haya gustado esta colaboración. Pues les mandamos muchos saludos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye. Bye.